trabajo tiene que ver con las problemáticas del cuerpo contemporáneo. La idea de cuerpo está atravesada por la cultura, por la temporalidad, pero también está hecho a base de prótesis, de medicamentos. Bueno, la manera en la que yo planteo mis obras es intentando recoger a modo de collage una serie de elementos que en principio son elementos que están connotados, que pertenecen a la realidad, pueden ser restos de piezas de desguace, restos de medicamentos, objetos encontrados y bueno, generar un cuerpo otro, que sería el cuerpo del arte, a partir de la reunión de todos esos elementos que son diferentes entre sí y bueno, para generar una metáfora nueva. También es una obra abierta, me parece interesante que el espectador pueda completar el sentido de la obra y eso también es clave en mi trabajo, es decir, no hay nada que se da por supuesto, sino que es dentro de la experiencia de comprensión del espectador, pues ahí termina ese acto de comunicación que significa la creación contemporánea. Trabajar en un proyecto como Otro doble hermético te permite primero tener como una base, como un lecho sobre el que reflexionar. En este caso, el texto de Manel Clot acerca de la exposición El doble hermético, que ahora se revisa. La guía del comisario también es muy importante porque al final es como un trabajo grupal donde hay un director, que es el comisario, que indica unas pautas y luego hay un contexto de otros compañeros, que en este caso no es la primera vez que trabajamos juntos y que siempre pues, genera pues, unas energías y una manera de trabajar muy agradable. Yo presento una pieza que se llama Antídoto Veneno y la idea del doble que se genera en esa contraposición entre lo que mata y lo que sana pues está representada a través de dos vaporizadores que se reúnen en un punto donde el veneno queda desactivado. En ese caso me interesaba que, como decía Manel Clot, el cuerpo también puede ser una especie de vaho, una especie de cosa invisible, y para mí era importante generar un cuerpo a partir de lo invisible. Entonces, bueno, ahí acudimos un poco al infraleve duchampiano también de aquello que queda, pero que no es aprensible.